Señores estudiantes, en esta clase vamos a recordar el espacio R2 y vectores en el plano. Primeramente, recordemos que el espacio R2, o más conocido como plano cartesiano, está formado por dos ejes perpendiculares. El eje horizontal, conocido como eje X, y el eje vertical es conocido como eje Y. El eje X se considera positivo a la derecha del cero y negativo hacia la izquierda. Y el eje Y se considera positivo hacia arriba del cero y negativo hacia abajo. Estos dos ejes perpendiculares dividen al plano en 4 regiones, llamados cuadrantes. Se lo denomina en el sentido antihorario. Así, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Recordemos también cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano. Recuerde que un punto en el plano está formado por dos componentes. La primera componente corresponde al eje X y la segunda componente corresponde al eje Y. En este ejemplo nos piden ubicar el punto A, 4,3, que se encuentra en el primer cuadrante. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ubicar 4 unidades en el eje X positivo y 3 unidades en el eje Y también positivo. El punto B es del punto menos 2,4. Está ubicado en el segundo cuadrante, lo que significa que se va a ubicar 2 lugares a la izquierda del cero en el eje negativo de las X y 4 en el eje positivo Y. El punto C, menos 3, menos 2, se encuentra en el tercer cuadrante. Significa que nos ubicamos 3 unidades en X negativo y 2 unidades en el eje Y también negativo. Y el punto D se encuentra en el cuarto cuadrante, 2,3. Nos ubicamos 2 unidades en el eje X positivo y 3 unidades en el eje Y negativo. Si unimos el punto 0, 0 con cualquier punto del plano, obtenemos un vector. Por ejemplo, si unimos el 0 con el punto A, obtenemos el vector 4,3. Al unir el origen del sistema coordenado o el punto 0, 0 con el punto B, obtenemos el vector menos 2,4. Si unimos con el punto C, obtenemos el vector menos 3, menos 2. Y si unimos con el vector D, obtenemos el vector 2, menos 3. Como podemos darnos cuenta, coincide el punto con el vector. Aquí el punto A es 4,3 y el vector también es 4,3. Aquí el punto es menos 3, menos 2 y aquí el vector también es menos 3, menos 2. ¿Por qué sucede esto? Porque el origen del vector está ubicado en el punto 0, 0. Pero no todos los vectores van a ocupar esa posición. Puede ser que el origen del vector no se encuentre en el punto 0, 0. Por ejemplo,
En esta gráfica tenemos dos puntos, A y B. Si unimos estos dos puntos, obtenemos un vector. Y este vector es el vector 7,5. Como este vector no se encuentra en el punto 0, 0 el origen, podemos darnos cuenta que ya no coincide el vector con ninguno de los puntos. Entonces ahora recordemos cómo se obtiene un vector cuando el origen del vector no se encuentra en el punto 0, 0. Este vector se halla restando el punto final menos el punto inicial. En este caso le dimos el nombre de A, B o también el vector 1. Cualquier nombre se le puede dar, o con los dos puntos o con otra letra distinta, minúscula o mayúscula. Procedemos a restar. El punto final es 4, 3 y el inicial es menos 3, menos 2. Para restar se lo realiza componente con componente, X con X y Y con Y. En la primera componente, en la X queda 4 menos y menos 3 es más 3. Y la componente Y, 3 menos menos 2 es 3 más 2. Sumando 4 más 3 nos da 7 y 3 más 2 es 5. Vamos a hacer una interpretación geométrica del vector. ¿Qué significa 7,5? La primera componente, 7 positivo en el eje X, significa que del origen se ha desplazado 7 lugares hacia la derecha. ¿Y qué significa el 5? Que del origen se ha desplazado 5 lugares hacia arriba. Comprobemos en el gráfico. Tenemos aquí el origen. En el eje X recorrió 3 y 4, 7 hacia la derecha. Y en el eje Y, 2 más 3, 5 hacia arriba. Ahora recordaremos lo que son los vectores unitarios. En el plan, un vector se llama unitario porque el módulo es 1, pero hay unos vectores de suma importancia en la matemática y en la física, que son los vectores en la dirección X y en la dirección Y. El vector unitario en la dirección X positiva se lo nombra con la letra I, y el vector unitario en la dirección Y positiva se lo nombra con la letra J. Cualquier vector se puede expresar en función de sus unitarios. Por ejemplo, si tenemos el vector A es igual a 3,5, que está expresado en el sistema rectangular. Este mismo vector lo podemos expresar en los unitarios. Y nos queda menos 3i más 5j. Recordemos también la norma de un vector. La norma de un vector es el módulo o el tamaño del vector. El símbolo para la norma de un vector es el siguiente. O podemos colocarle el vector entre barras dobles o simplemente colocarle la letra del vector
pero sin la flecha. Las dos significan norma o módulo del vector. Para esto vamos a valernos del siguiente gráfico. Tenemos el punto XY. Si unimos el origen con el punto P, obtenemos el vector P, la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Descomponemos en las componentes X de Y observamos que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, para hallar la norma que viene a ser en este caso la hipotenusa del triángulo, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, norma del vector P es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ejemplo, si el vector es el 1,2, su norma será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque la X en este caso es 1 y la Y es 2. Realizando las operaciones nos queda raíz de 5. Luego de observar el video, señores estudiantes, tienen que realizar las tareas propuestas en casa.